Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este miércoles 26 de abril, ya como pasa el tiempo, casi a puntito de estrenar mayo. Aquí estamos con ustedes en un programa abierto, en directo, en el que tienen cabida muchas cosas, incluidos ustedes, ¿eh? Esténse ahí con nosotros en la sobremesa, si nos quieren ver por la noche también, a partir de las 10, de momento, en la sobremesa y hasta un poquito después de las 6, les vamos a acompañar con muchos contenidos, miren. Además, hoy abordaremos temas de justicia con el fiscal de Ávila, Óscar Barrios. Nos centraremos en los delitos contra la libertad sexual, un tema candente. Iniciaremos una nueva sección que nos acompañará durante algunos programas, y es que vamos a viajar de la mano de Halcón. Y tendremos un tiempo para hablar de salud, de la de los más pequeños, con el pediatra José María Maillo. Sí, todo eso, además de lo que nos va a ocupar para comenzar 8 Magazine de Ávila hoy, porque fíjense, no sé si será este calor que nos ha venido precipitadamente o qué, pero se nos ha abierto un hambre, así que vamos a ver si Elena Rodríguez Cornejo está en alguna cocina, por ahí entre fogones, ya saben cómo es ella, que da charla y conversación a cualquiera, porque empezamos hoy con nuestras charlas en la cocina. Elena, ¿nos oyes? Qué ganas teníamos de que llegara ya el miércoles para poder ofrecer a todos nuestros telespectadores un día más nuestras charlas en la cocina, esta sección donde aprendemos una receta nueva, pero también conocemos algunos consejos, algunos trucos, pero sobre todo a nuestros protagonistas, a nuestros cocineros, en este caso nuestro jefe de cocina, Jesús. Jesús, muy buenas tardes. Bueno, pues un día más que estamos aquí con él, eso es buena señal. Sí. Eso solo significa dos cosas, que nos tratas bien y que cocinas bien. Bueno, gracias. Dos halagos ahí, sí. Para ser tan pronto, pero ya dos halagos. Bueno, pues yo creo que ya vamos a desvelar qué es lo que vamos a cocinar, porque hoy tenemos una mesa bastante completa. Sí, hoy vamos a hacer albóndigas de ternera a la jardinera. Albóndigas de ternera a la jardinera, suena complicado. Bueno, entretenido. Entretenido. Muchos ingredientes que vemos por aquí que empezamos a descifrar y que nuestros telespectadores cojan papel y boli. Empezamos. Vale, pues empezamos por la carne de ternera picada, para aliñarla ajo en polvo, un poquito de leche, sal, pan rallado y huevo. Luego, para la salsa, cebolla, pimiento y zanahoria, guisantes, tomate rallado y vino blanco. Y la harina para envolver las albóndigas, y un poquito de agua para la salsa. Un poquito de agua, y el aceite de oliva, que no puede faltar. Y vemos que los huevos de Ávila. Sí, los huevos, la carne en este caso, y en este caso toda la verdura, la cebolla, el pimiento, la zanahoria y el tomate. Si es que en Ávila tenemos muy buenos productos. Muy buenos y de muy buena calidad. Eso es, que nos gusta nuestra provincia. Mucho. Bueno, pues cuéntame, Jesús, ¿cuál es ese primer paso que tenemos que hacer para nuestras albóndigas? En este caso vamos a empezar a pochar la verdura y mientras vamos a ir aliñando la carne, ¿vale? Venga. Vamos a echar un poquito de aceite. ¿Te gusta ser generoso con el aceite? Lo justo, que fondee bien en la sartén. Que no tengamos calvitas. Eso es. ¿La carne la has dejado a temperar? Sí, un poquito. Se deja temperar un poquitito para que se pueda deshacer bien y moldearla bien a nuestro gusto. Vamos a añadir los ingredientes: el ajo, un poquito de leche, la sal, el pan rallado no le vamos a echar todo de momento. ¿Lo usaremos después? Huevos. Si vemos que la carne se ha quedado como muy con mucho líquido, sí, para que espese un poquito. Batimos bien. Y otro huevo. Ahora vamos a echar, mientras, la zanahoria, lo primero, que es lo que más tarda. Mezclamos bien todos los ingredientes. Hay que hacer fuerza. ¿Cuál es el truco? Cuanto más atemperada esté la carne, menos trabajo nos costará. ¿Es más trabajo de nudillo, más de dedo? De dedos.
Fíjate ahí la técnica. Es que me encanta verte. ¿Cuándo sabes más o menos que ya está perfectamente? Cuando tocas y ves que toda la carne está más o menos por igual, o de húmeda o de seca. ¿Para cuántas, bueno, más que raciones, cuántas unidades nos van a salir de albóndigas? Pues unas, de aquí yo calculo con unas 15 o 20 unidades. ¿Y cuántas se debería de comer una persona para quedarse saciado? Nosotros en la ración que ponemos, 4 o 5. Claro, porque puede ser una albóndiga muy chiquitita, pero a lo mejor te ponen una albóndiga así de grande y ya con 2 tienes suficiente. Eso es. Hemos casi echado un poquito más de pan rallado. Un poquito más, sí, porque estaba todavía un poquito húmedo todo. Vale, ahora nos lavamos. Vemos que mientras tenemos haciéndose nuestra zanahoria, porque como bien decía Jesús, es lo que más cuesta en hacerse, entonces por eso ha sido ese primer ingrediente que hemos añadido junto con el aceite. Vale, vamos a añadir el resto de la verdura. También esa cebollita. Y le vamos a echar un poquito de sal. Comentábamos en anteriores programas algunos trucos o algunos consejos que podíamos dar para facilitar el cocinado. Yo quería preguntarte, Jesús, a mí una de las cosas que más me cuesta, a las que más me cuesta enfrentarme es a la hora de cortar la cebolla. ¿Cómo lo hacéis? Porque claro, yo puedo cortar una cebolla para una ración, pues eso, para mi casa, para los que somos, pero claro, aquí que cocináis en grandes cantidades, cortar la cebolla no cortáis una, cortáis muchas. Efectivamente. ¿Cómo lo hacéis? Porque siempre se acaba llorando. Si tenemos que cortarla en juliana, que es en tiras, tenemos una máquina que la podemos cortar ahí y sale en tiras. Si la queremos más finita, lo fundamental es tener un cuchillo bien afilado y los dedos siempre hacia adentro, detrás del cuchillo. Para no que, aunque en el caso de que se te vaya el cuchillo, te den el nudillo, no te den el... Es decir, la colocación nunca sería cogerla así. Así no, así el dedo nunca. hacia adentro. Con el dedo bien metido. Eso es. Importante, siempre los dedos protegidos. ¿Y cómo llevas tú el llorar? Mal. Muy mal. Se llora, es inevitable llorar. Yo no he conseguido ningún método, o sea, poniéndome gafas alguna vez. Es que, fíjate, digo, no conseguido. tengo ningún consejo que yo darte. no, es que no puedo decirte nada porque no, ningún pones método de los que he gafas. probado. No, me pongo, yo es que normalmente para leer uso gafas, entonces aquí normalmente las llevo puestas todo el día para estar aquí cortando y tal, pues las llevo puestas. Entonces cuando he picado cebolla con las gafas, pues lloro menos, pero te lloro. llora menos. Pues Lloro nada, menos, pero lloro. También si alguien desde casa tiene, por favor, algún truco para que cuando cortemos esa cebolla no lloremos tanto, o directamente, si se consigue no llorar, mejor todavía, por favor, que nos lo hagan llegar al magazine, o si no, por Twitter, @la8avila, nos pueden dejar ese comentario para saber cómo lo podemos hacer. Cuéntanos cómo va nuestro proceso. Se está pochando la verdura, en lo que termina de pocharse vamos a ir haciendo las albóndigas. Yo siempre me embadurno bien las manos de harina para que no se quede la carne en la mano. ¿Cuánta cantidad más o menos? Depende del ¿A tamaño ojo? que la quieras utilizar. Sí, a ojo, nosotros ya tenemos la plástica, pues más o menos un Que puñadito. te cubra, es lo que te iba a Eso decir, es. que te cubra un poquito los dedos, sí. Las vamos poniendo. Yo siempre digo que las albóndigas es un plato que al hacerlo no es muy difícil porque todos desde pequeños hemos ensayado en la playa Eso es. haciendo Y en el cole, con la plastilina. también. Entonces, oye, quieras que un poquito de ventaja ya se lleva. Simplemente un poquito. Darle una vueltecita. O sea, no tienen que quedar muy compactas. No, porque si no, no se haría... Se quedaría luego a la hora de comer, la textura es muy dura. Luego cuando las pruebes verás que están más suaves. Bueno, ahora mismo estamos haciendo estas albóndigas, pero prácticamente
se puede hacer albóndigas de muchos tipos. Sí, sí, claro, la carne lo puedes utilizar de la que quieras, incluso de pescado. El mismo pescado le puedes desmenuzar, picar, unas picadoras tan fantásticas que tenemos en casa, lo puedes picar perfectamente y hacer unas albóndigas de pescado estupendas. Es como, por así decirlo, una buena técnica para fomentar, yo creo, que la cocina de aprovechamiento. Claro, este es un plato que se puede utilizar cualquier tipo de carne, pescado. Es como las croquetas, las puedes hacer de lo que quieras. Sí. Fíjate, yo te diría que las croquetas, las albóndigas y las fajitas Sí. son como 3 platos. Oye, que le pongas lo que le pongas, te va a quedar rico, te va a salvar una cena o un segundo plato, o incluso si me apuras un primero. Efectivamente. Y es que estás aprovechando. Claro, porque esto luego lo puedes acompañar con unas patatas y tienes un plato único perfecto. Voy a lavarme. Lávate. Porque eso es, por favor, muy importante, siempre ese mensaje que lanzamos desde Charlas en la Cocina, que intentemos lo máximo posible que no se tire nada de comida, que lo importante es aprovechar todo lo que tenemos en casa, porque siempre, incluso se me ocurre ahora, las cabezas de las gambas o de los langostinos, Claro, para luego para hacer hacer un un buen caldito, siempre ese tipo de Estupendo. cosas nos puede venir muy, Vale, pues vamos a muy ir bien. encendiendo el aceite para que se caliente. No vamos a hacer todas por no... Hacemos unas poquitas. Perfecto. Oye, así ya desde casa lo están viendo a la perfección. Porque aquí, por ejemplo, ¿qué nos faltaría por echar? Aquí ahora mismo el tomate que le vamos a echar ya. Lo dejamos cocinar un minutito o dos. Y ahora echaríamos el vino. El vino sí hay que dejar de reducir bien para que no se nos quede un sabor Sí, porque fuerte si a no nos vino. puede saber mucho alcohol. Alcoholazo. ¿El aceite es muy caliente? Para las albóndigas, sí, calentito. Aún no está. Vamos a esperar a que caliente un pelín más. Pero siempre también intentando que salte lo menos posible. Eso es. Echamos el vino. Ahora subimos el fuego para que evapore el alcohol. Vamos a preparar para que Madre escurran. mía, es que esto ya... Te tengo que estar dando la envidia, Ana, porque esto huele ya... Qué agradecida es la cocina, ¿eh? Sí. Es que te anima a seguir cocinando y decir, qué bien huele, mejor sabrá. Eso es. Ahí está. A ver, ya echamos nuestras albóndigas al aceitito. Oye, perfecto, ¿eh? Para que nos entren todas en la sartén. Sí. Y ahora te diría que es incluso lo más complicado. Lo más elaborado. Es lo más elaborado. Complicado, complicado no es. Más elaborado porque tienes que alinear la carne. Si la dejas una vez alineada unas horas en la nevera, coge más sabor, está más rica. Hay quien le echa perejil, quien le echa vino blanco a la carne, nosotros no. No se deshacen y lo vas a dar, es lo que te iba a decir, ¿la vuelta con alguna paleta o Con la directamente paletita. a golpe de mano? Con la paletita. ¿Cuánto tiempo más o menos necesitan? Un par de minutos o tres. Tampoco queremos que se frían del todo, porque luego van a cocinar, al terminar de cocinarse aquí. Claro. Ya como humea. Que estén doraditas Sí. y ya está. Qué buena pinta van a tener. Claro, fíjate, aquí todavía, porque ahí, por ejemplo, hemos hecho Aquí habría para 2 raciones. 1, 2, Más o menos 2 raciones. 7, 8, 9 y 10. Ahí tenemos 10 y hemos empleado, ¿qué me dirías? ¿La mitad de la carne? Menos. Menos de la mitad. Menos. Aquí saldrían para otras 4 raciones fácil. ¿Qué podrían ser? ¿15 unidades? Serían 4 raciones, 4 por 5, 20. 20. 20 más. Fíjate, que también, oye, eso es Claro, es contundente. que da mucho de Es sí. que da mucho de sí. Te digo que luego la puedes acompañar con lo que quieras, con una ensalada, con unas patatas mismamente. Claro, porque ya no solamente lo que llena en sí la carne, es que si lo acompañas. Claro. Tienes un plato único, estupendo. Vale, esto ya está, le vamos a añadir un poquito de agua. Para que la cueza con las albóndigas.
Bueno, y actualmente, ¿cómo estamos con la comanda de Vico? ¿Cómo van esos pedidos, esos repartos por la provincia? Vamos, estamos arrancando, pero vamos, va cada vez un poquito mejor. ¿Cuál dirías que es la mejor época del año? Pues depende, para pedidos ahora en invierno estamos teniendo bastantes. Luego, cosa de eventos, como te comentaba, pues... Más primavera. Primavera, pero es sorprendente porque, por ejemplo... Ahora hacemos eventos en cualquier época del año. De octubre para acá no hemos parado tampoco de hacer eventos, entonces no... te sorprenden, te sorprenden. ¿Y qué tipo de eventos hacéis? Pues de todo, hemos hecho cumpleaños, bodas, comuniones... hacemos de todo, nos llamas para meternos con los amigos que te vayamos a hacer una paella, te la hacemos, lo que queráis, se hace lo que se quiera. Y por ejemplo, ahí son más modo raciones chiquititas, son más platos. ¿Cómo son? ¿Perdón? Para cuando es un evento, Sí. ¿lo hacéis más modo ración, más modo plato? Por ejemplo, para los cumpleaños lo típico, pues hamburguesas, bocatines, sándwich, empanadas, de todo. Luego para las comuniones pues ha habido de todo. Ha habido quien nos ha pedido una paella con unas chuletas, quien nos ha pedido un asado, quien nos ha pedido una de primer plato, entrante, primer plato, segundo, postre. Sí. O sea que por así decirlo también un poco os amoldáis a lo que pida el cliente. Sí, a lo que necesiten. Oye, pues eso es maravilloso. A lo que necesiten. Si tú tienes una idea, vienes, nos la presentas, es cuestión de presupuestarla Si es viable. y hablarlo y ya está. Que siempre se intenta que No hay sea más. viable. Claro, efectivamente. Nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa. Y sí que estáis notando que cada vez más recurre a esta oferta, es decir, sí es cierto, ¿eh? Me da más pereza cocinar, quiero en vez de pasarme más horas en la cocina, disfrutar con los amigos. Claro, es que la cocina te tiene que gustar mucho, pero entretiene mucho. Entonces, hay mucha gente que en fechas señaladas prefiere que se lo den hecho. Si económicamente es viable, se lo den hecho y disfruta más de su familia o de con quien Los esté amigos, reunido. sí, la Claro. compañía, que sea. Vale, pues esto ya estaría. Ahora añadiríamos aquí las albóndigas. Fíjate, qué plato va a estar para chuparse los dedos. Añadimos los guisantes. Ay, te quiero hacer una pregunta. Dime. Si nosotros ponemos la tapa, ¿conseguimos que se haga antes? Sí. Sí. Si tapamos, concentramos el calor y entonces cuece antes y más rápido. ¿Es recomendable? Depende. ¿De qué depende? De que no te distraigas. Si tú pones la tapa encima y te vas, no estás viendo el fuego, te vas a otra cosa, cuando vuelves ya no tienes caldo ahí, se te ha quemado. Entonces depende. Sí, pero sí que es recomendable, si tienes prisa para que la cosa vaya más rápido, pues la tapa Sí, y yo, por enseguida ejemplo, arranca. Lo hago mucho con el arroz blanco. Sí. Que dices, jo, y tengo menos tiempo para que se haga, tal. Sí, pero tienes que estar pendiente que si Claro. se te queda sin agua se te agarra el Hombre, arroz totalmente, abajo, vamos. totalmente. Y siempre intentar que cuando se añada agua sea caliente. Sí. Vamos a tardar Sí, menos en... claro, para que no rompa todo el ritmo de proceso. cocción. Nosotros la tapa la utilizamos sobre todo al principio, cuando entramos y vamos a cocer pasta para muchos, la ponemos aquí con tapa, la damos al máximo y enseguida arranca a cocer. Madre mía. Pues esto casi lo tenemos, ¿eh? Y te lo tengo que decir, que qué rápido. Sí, Que qué rápido. Es que, hijo, menudo manejo haciendo las albóndigas. mucha práctica. No serás tu cocinero. Ah, Fíjate cómo humea, cómo humea. dejamos que evapore un poquito el agua para que esté la salsa más trabadita. ¿Lo comerías como primero o como segundo plato? Yo es que esto lo como como plato único. Como plato único. Sí, bueno, es que hay gente que acostumbra a tomar primero y segundo y hay gente que toma plato único. Esto como, yo de verdad, yo esto siempre en casa lo he comido con patatas fritas o patata cocida dentro con la misma salsa, entonces no hay necesidad de comerte otro plato. Un plato que también gusta mucho a los niños. Sí, las albóndigas sí. ¿Qué tendrán? Las albóndigas y las croquetas. A que lo mejor es gusta la a todo el forma, que sea mundo. más divertida, no lo sé. O que pero es más fácil de comer, que no Sí, tienes... es que porque son muy con suaves. un tenedor simplemente ya lo puedes Efectivamente. partir, no tienes que estar buscando el cuchillo. Estamos aquí ansiosos de que se hagan para probarlas.
Que es que, vamos, con los guisantitos también, que bien huele. Tiene pinta, tiene pinta. ¿Te gusta innovar? Sí, me gusta mucho cuando Rocío, que nos impone, nos plantea nuevos platos o nuevos retos. Sí. Rocío, para que lo sepan en casa. Sí, es la jefa de todo esto, la creadora y la que nos marca las directrices a seguir. Bonito, divertido, entretenido. Sí. Bueno, pues yo creo que esto ya va estando, ¿eh? Pues podemos apagar el fuego si te parece. ¿Con cervecita las tomamos? Yo sí. Pues fíjate que es carne, que la carne se suele tomar Pero con te iba a vino decir tinto. que con vino blanco tampoco... Pero también pegaría, ¿no? Yo te voy a decir que con vino blanco, sin ningún tipo de problema. Pero esta vez yo creo que sí, que con una cervecita. ¿Verdad? Como tú, sí, sí, sí. Procedemos a ese emplatado. Y lo dejamos bien bonito. Y aquí tendríamos nuestro platito, que ya vemos lo bien que nos ha quedado. Oye, el emplatado también hay que decirlo, gana mucho estos platos tan bonitos que tenéis. Claro. Es que todo hace. Y yo creo que ahora ya, ten cuidado, no te quemes, que Vamos están a ello. recientes. La valoración del jefe de cocina. Quema un poco. Queda un poco. Mira, yo creo que primero voy a probar lo que es la cebollita. A ver. La cebolla, la zanahoria. Eso está todo perfecto y ahora vamos a probar lo importante, que es la carne. A ver, un trocito pequeñito porque si me has dicho que quema. Voy a comer más ahora. Hola. Ana, están demasiado buenas como para que nos pongamos ahora aquí de cháchara contigo. Así que Jesús y yo nos quedamos disfrutando de nuestras croquetas. Uy, de nuestras croquetas, me ha pasado como a ti antes. De nuestras albóndigas buenísimas. Así que ya sabes, nos vemos un miércoles más para traer nuevas recetas para que todo el mundo en casa pueda ponerlas en práctica. Qué rico todo, desde luego. Elena siempre nos trae muy buenas ideas para hacer en la cocina y aunque sea sobremesa, miren, si nos ven por la noche ya tienen una idea para hacer de cena también. Bueno, de momento vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero no se muevan mucho, que volvemos enseguida. Ya estamos aquí de nuevo, después de la publicidad. Ahora vamos a hablar de justicia. Es una sección que habitualmente una vez al mes nos acompaña gracias al fiscal de Ávila, Óscar Barrios, que generosamente viene a estos estudios, a este plató en directo, a contarnos cosas, a informarnos, sobre todo a darnos luz en algunos temas de justicia. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Ana. Gracias por venir una vez más, porque además hoy vamos a hablar de un tema, bueno, áspero y tiene además unas cuestiones mediáticamente muy de actualidad que conviene que contemos, porque vamos a hablar de los delitos contra la libertad sexual, ¿verdad? Ese es el epígrafe, digamos, pero quizá, Óscar, tendríamos que empezar definiendo lo que es este tipo de delito. Vale, son delitos. La importancia quizás deriva de la última modificación y de toda la trascendencia que ha supuesto la aplicación de la nueva ley, que está en trámites, por otro lado, de modificarse. Y bueno, los delitos contra la libertad sexual son delitos que lo que tratan de proteger es precisamente el desarrollo de esa libertad sexual frente a toda conducta que sea vulneradora del bien jurídico que es la libertad sexual. Libertad sexual entendido en dos sentidos, en la posibilidad de elegir la práctica sexual, el decidir libremente por tomar parte en una actividad sexual,
y la parte negativa, que es el derecho a no participar en esa libertad sexual. Es lo que se trata de proteger con este tipo de derechos, de delitos. Cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual, hablamos de varios delitos. No sé, el exhibicionismo, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? La agresión sexual, por ejemplo, que es la que más conocemos, pero también otros, ¿no? Fundamentalmente, los más conocidos, por así decirlo, son los delitos de agresiones sexuales, que se llaman ahora en todas sus variantes, con todas sus modos o formas de cometer estos delitos y circunstancias que concurren. Luego el Código Penal establece un apartado especial para los delitos, las agresiones sexuales cometidas contra personas menores de 16 años, los delitos relativos a la pornografía y a la corrupción de menores, el delito de acoso sexual y luego una serie de disposiciones comunes, interpretativas o aplicables a cada uno de los delitos. Pero sí, el exhibicionismo sería también un tipo de delito contra la libertad sexual. ¿Y la violación? ¿Qué diferencia hay entre una agresión sexual y una violación? Vale, a ver, con la entrada en vigor de la ley que se denomina del sí es sí, del solo sí es sí, que entró en vigor en octubre del año 2022 y parece que está a punto de vencer su vigencia y se va a cambiar por otra ley, lo que viene a hacer es eliminar la distinción que existía antes entre agresión sexual y abuso sexual y conforma un único tipo delictivo, una única forma de comisión del delito y de cada una de las variantes de delitos contra la libertad sexual, llamándoles agresión sexual. Agresión sexual, que sería un ataque contra la libertad sexual, y luego sus variantes. La violación, ¿qué es la violación? Sería una agresión sexual en la que ha habido una penetración, o una penetración por vía anal, bucal o vaginal, o introducción de objetos. Tradicionalmente se venía utilizando el concepto de violación para los supuestos en los que ese acto sexual se verificaba a través de la utilización de la violencia o la intimidación. ¿Qué ha supuesto ahora la entrada en vigor de esta ley, que ya digo que parece que se va a derogar? Está en trámites de derogarse, sí. Que ya no hay distinción entre si existe o no violencia. La agresión sexual se comete con independencia de que exista violencia o intimidación o exista lo que antes se incluía dentro de los abusos sexuales, es decir, la obtención de un consentimiento viciado. Violencia, intimidación, consentimiento viciado, se mete todo dentro de un único tipo penal al que se le llama agresión sexual, estableciendo una horquilla de pena que contempla todas esas conductas. Pena, obviamente, que se incrementa en función de qué tipo de ataque sexual ha sido. Vale, sí, de eso podemos hablar después, de esa horquilla, ¿no?, de penas. Y antes de hablar de esa reforma de la ley que se produjo en octubre del año pasado y que está a punto de derogarse porque está en tramitación una reforma de esa ley a su vez, antes de eso me gustaría saber quiénes cometen un delito sexual. Por supuesto, quienes agreden sexualmente, pero también quienes son cómplices, digamos, o quienes por inacción no evitan ese suceso, ¿no? Los supuestos pueden ser muy variados, tanto supuestos de inacción como supuestos de colaboración sin participación en el acto sexual, pero con la realización de actos que faciliten la práctica de ese acto sexual no consentido. Distinguiríamos supuestos de autoría plena, de complicidad o de cooperación necesaria. En definitiva, hay que ver el caso a caso para determinar qué tipo de participación o de actuación ha tenido en cada caso el sujeto, para determinar si es un autor, si es un cómplice o es un cooperador necesario. Los supuestos pueden ser muy variados, pero sí, puede serlo cualquier persona. El sujeto activo puede serlo tanto un hombre como una mujer, obviamente, y el sujeto pasivo puede ser tanto un hombre como una mujer, evidentemente, a salvo de los supuestos concretos de agresiones sexuales ante el cual nos encontremos. Bueno, vamos ahora a ese asunto que ha estado en los medios de comunicación muy vigente, y es la revisión de condenas. Entonces ahora ya sí vamos a esa ley del solo sí es sí, que se promulgó en octubre del año 22 y que ahora mismo pues está en proceso de revisión y seguramente se derogará como tal.
¿no? Pero bueno, sí que se han producido una serie de acontecimientos que la ciudadanía quizá no conoce. Sería conveniente bueno, pues informar de por qué se han producido esas reducciones de penas o incluso la libertad de algunas personas que estaban en prisión por realizar un delito de estas características de agresión, o antes también podía ser abuso, ahora solamente es agresión sexual. Agresión sexual. ¿No? Vale. Precisamente por eso, por el hecho de englobar dentro de un solo tipo delictivo los conceptos de agresión y de abuso sexual, ¿qué es lo que se ha producido? Se ha producido que las horquillas de penas, al englobar las dos conductas, sean horquillas más amplias. Vale. Lo que antes se sancionaba como abuso sexual, ahora se sanciona como agresión sexual, pero lo que antes se sancionaba como agresión sexual tiene una pena, actualmente tiene una pena que en su grado mínimo puede ser inferior a la que tenía establecida antes de la entrada en vigor de esta legislación. ¿Qué supone? Que la entrada en vigor de una nueva norma puede suponer, y digo que puede porque no es algo automático, puede suponer la revisión de las sentencias que se hayan dictado, de las que estén pendientes de recurso, por ejemplo, o de las sentencias que se estén ejecutando. ¿Qué ha supuesto eso? Que en función del criterio interpretativo que siga cada juzgado o cada tribunal, la aplicación de la actual ley se ha considerado más favorable o menos favorable que respecto a aquella legislación que ha servido para imponer esa sentencia. De tal manera que, pongamos por caso, si se ha sancionado una conducta con una pena mínima con arreglo al anterior Código Penal, si nos vamos a la revisión, a las penas que se establecen en la ley vigente, con la unificación de los conceptos de agresión y de abuso sexual, nos podemos encontrar con que el límite mínimo existente actualmente sea inferior al que existía antes, ¿vale? Y siempre hay que aplicar la ley que beneficia al reo, ¿o no? A ver, sí, ese es un principio básico. La cuestión es si la pena que se impuso en su momento tiene cabida también ahora. En todos aquellos supuestos en los que la pena tuviera cabida ahora, con la actual ley vigente, no es necesario la modificación, la revisión. Lo establece el Código Penal en una disposición transitoria. Establece que en el caso de modificaciones, si la pena que se impuso está comprendida dentro de la horquilla vigente con la legislación nueva, no hay por qué modificar. Otra cosa es que no estuviera comprendida, que el mínimo, por ejemplo, fuera inferior, en supuestos de continuidad delictiva, concurso de delitos, etcétera, etcétera. Pero sin aplicar esas reglas, si la pena tiene cabida, la pena no tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque entra en colisión también con un principio fundamental, que es el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales. La seguridad jurídica exige que las resoluciones judiciales no tengan por qué ser modificadas de manera continuada solo en aquel supuesto en el que verdaderamente sea aplicable la norma más favorable porque se entienda que es más favorable. Entonces, ¿quién o cuándo se determina la revisión de una condena? Vale, la revisión depende de la interpretación que cada juzgado o tribunal haga de qué debe de entenderse por ley más favorable. Más favorable para el reo. Para el reo. Vale. ¿Qué ha sucedido con la ley? Con la modificación vigente actualmente, que no contiene una disposición transitoria respecto a cómo ha de realizarse las revisiones. No todas las leyes tienen disposiciones transitorias de cómo ha de realizarse las revisiones, pero existe una disposición en el Código Penal que dice lo que te he dicho, que si la pena tiene cabida en la legislación aplicable, no hay por qué modificar la sentencia. De hecho, en Ávila... Es donde menos se han revisado. De lo que yo puedo conocer, no sé si se me escapará alguna, pero ha habido 3 revisiones, 2 ante la Audiencia Provincial y una ante el Juzgado de lo Penal, que ha cogido el criterio de la Fiscalía y ha considerado que no procede la revisión de esa sentencia por aplicación de la doctrina que te estoy diciendo. Sí, no ha habido ninguna reducción de condenas, efectivamente, en Ávila, y por eso hemos sido también noticia esta provincia. ¿Qué sucede? Que todavía no hay un criterio uniforme del Tribunal Supremo sobre cómo ha de interpretarse lo que es la revisión con la aplicación de la ley. Parece que, no sé si hay reunión del Pleno del Tribunal Supremo a principios de junio. En ese momento, cuando ya el Tribunal Supremo establezca los criterios, podremos
seguir un criterio uniforme en todos los órganos judiciales. Bueno, lo que parece clave es la palabra consentimiento. En la actual ley todavía vigente, Sí. hemos de decir, todavía Sí, sí. vigente, no sabemos muy bien hasta cuándo, porque ahora mismo hay una tramitación en el Senado, tendrá que volver al Congreso para que se apruebe definitivamente la modificación de esta ley, la del solo sí es sí, que así la conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la palabra clave es consentimiento, ¿no? Por decir, gran novedad es centrar todo lo que es la aplicación de la ley en materia de delitos contra la libertad sexual en el consentimiento. En el consentimiento entendido en el siguiente sentido. Antes antes estaba basada la legislación en el consentimiento. Sí, no, evidentemente para que una relación sexual sea consentida tiene que haber un consentimiento. Pero antes, para considerar que esa relación sexual era ilícita, tenía que haber o bien un abuso para la obtención de ese consentimiento, con lo cual apartábamos el consentimiento a un lado, o bien una violencia o una intimidación, de tal manera que lo que se valoraba era la existencia de la violencia o intimidación. ¿Que eso suponía la falta de consentimiento? Sí, pero se exigía la presencia de algún acto de oposición al ataque contra la libertad sexual. ¿Qué ocurre ahora? Ahora el consentimiento es el núcleo central de la legislación, de tal manera que si no se realizan actos que manifiesten de manera clara ese consentimiento, se cometerá el delito de agresión sexual sin necesidad de que exista una oposición clara mediante actos de violencia por parte del sujeto pasivo. ¿Cuál sería el...? A ver, ¿cómo explicarlo? Pues sería así como que para valorar si existe o no consentimiento no es necesario esperar a que haya una oposición, sino que lo que deberá de acreditarse es que ha habido actos tendentes a obtener ese consentimiento, no a obtener la oposición. Vale. No hace falta que digan no quiero, efectivamente, por ejemplo, pero sí, si digo sí quiero, eso ya sería el consentimiento. Podría servir de acto de manifestación de un consentimiento, sí. Bueno, una ley que está en entredicho en todos los foros, lo hemos apreciado, y que por eso ha requerido una revisión que ahora mismo está en tramitación. No sé si conoces el texto de esa revisión y en qué modifica la ley actual. Le he leído por encima, no puedo pronunciarme sobre cuál es el contenido porque evidentemente hasta que no esté publicado la ley no será como tal ley y sería aventurado dar una opinión porque ya he dicho, además no la he leído por completo. Bueno, lo que sí está claro y conviene que lo digamos es que aunque haya una modificación de esa ley y sea vigente en X tiempo, podrá seguir habiendo revisiones de condenas. Evidentemente, claro. La ley que está en vigor ahora y que parece que se va a revisar es una ley vigente a la que se podrán acoger cualquier persona condenada porque entienda que la aplicación de esta ley es más favorable a la que se le aplicó en su momento, sí, evidentemente. Vale, nos quedamos entonces con ese dato, la aplicación de la ley más favorable para el reo, es la que siempre se tiene en cuenta, ¿no? Sí, a la hora de decidir, ¿no? Sí. Si hay una revisión de condena, ¿no? Eso es. Y también esa ampliación de horquillas con esta nueva ley, porque a tenor de que sea una pena proporcional también para el reo, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo, es mi opinión personal, yo entiendo que la ley en vigor, la actual, la llamada ley del sí es sí, es una ley que agrava las penas. Si englobamos dos conductas distintas dentro de un mismo tipo penal y la horquilla de apenas se amplía, lo que estamos haciendo es agravar la conducta. Otra cosa es que dentro de la horquilla de pena y en función del acto se determine, como en cualquier delito, de manera proporcional, pues qué pena ha de imponerse. Quizás no es la misma pena. Si es el límite inferior o el superior, ¿no? Como hemos hablado en algunos casos. Por ejemplo, casos. Eso es. Tenemos claro. una horquilla, pues deberemos de justificar por qué entre de 1 a 4 años, que se establece como pena el tipo básico, pues decidimos imponer 1 o decidimos imponer 4. Bueno, un tema muy complicado, pero muy interesante, porque además a la ciudadanía, bueno, pues sí que le ha interesado todo este asunto de la ley del solo sí es sí, una ley que ahora mismo
es susceptible de cambios porque está en esa tramitación precisamente, pero que también ha originado pues mucha controversia en la ciudadanía. Nos interesaba mucho que el fiscal de Ávila, Óscar Barrios, nos diera luz, nos contara por qué se han producido esas modificaciones en unos casos, en otras no, porque ha habido revisiones en unos casos, en otros no. Así que muchísimas gracias, Óscar, como siempre, por ayudarnos a entender la justicia y por informarnos, sobre todo. Gracias. Gracias. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad. Después vamos a hablar de algo mucho más relajante, de viajes. Son las 5:32 de este miércoles 26 de abril. Si nos ven por la noche será otra hora, ya les advierto, pero estamos en riguroso directo, aunque después se lo repetimos todo a partir de las 10 de la noche. Y miren, estamos muy contentos. ¿Saben por qué? Porque estrenamos una nueva sección que nos va a llevar además a viajar por todo el mundo. Llegó el momento más esperado, poner en marcha vuestras vacaciones. En Halcón Viajes os ayudamos a organizarlo y nos encargamos de que se convierta en uno de los mejores recuerdos de vuestra vida. Cuba, Punta Cana, Ribera Maya, quizá Europa o una escapada de fin de semana. Confía en el mejor equipo para que tus vacaciones sean inolvidables. Infórmate en nuestra oficina de Halcón Viajes. Estamos en Avenida de Portugal 12 en Ávila. Sí, estrenamos una nueva sección dedicada a los viajes gracias a Halcón Viajes, que va a estar con nosotros a lo largo de las próximas semanas para ofrecernos escapadas maravillosas. Hoy, Lucía Nieto, que es agente de Viajes Halcón, está con nosotros en directo. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Qué ganas nos dan así. Además, con este tiempo que tenemos, así tan de verano, pues tú verás. Dan ganas de comenzar ya, vamos, de empezar a pensar y a ilusionarse, que es lo Bueno, se puede primero. viajar en cualquier época del año, ¿no? Sí. Hoy en día sí. A ver, dependiendo de las vacaciones que tenga cada uno, la mayoría coinciden ahora en verano, en julio y en agosto, pero bueno, siempre es buena época para viajar. El invierno, si vas al hemisferio sur, es mejor tiempo. Ahora, bueno, cualquier época es buena para una escapada. Para una escapada cualquier época es buena. Y a mí me gustaría empezar preguntándote esta sección, que además luego vamos a hablar un poco de los diferentes programas que la van a componer. Me gustaría empezar preguntándote por qué es bueno viajar. Es una pregunta básica. Sí. ¿Por qué? Es, bueno, desestresante, es ilusión, es descanso, aunque hay veces que los viajes cansan, porque sí es de ver mucho, de conocer, pero bueno, es un cansancio que gusta, que uno elige. Entonces yo creo que es salud mental, desconectar, un paréntesis en la vida, en la rutina diaria, que nos viene bien a todos. Sí, me gusta eso que dices de la mente, ¿no? Y además abre mucho la mente también, ver otros territorios, a otras personas, otros horizontes, ¿no? Sí, otras religiones, otras comidas, otros horarios. Nutre mucho, la verdad es que es enriquecedor el viajar. Bueno, nos queda muy claro los beneficios de viajar. Además, yo creo que el ser humano, desde que existe, ha sido nómada. Bueno, también ha habido algún sedentario, ¿no? Pero normalmente han sido nómadas, han ido buscando, ¿no? Su territorio. Sí. Forma parte un poco del ser humano, esa inquietud por conocer y por no estarse quieto. Una vez que ya dominas un poco tu territorio, buscas y sales y conocer. Sí. Lo que sí que es verdad, creo yo, ahora tú me dices si te parece que no es así, es que el concepto viaje ha cambiado mucho. De una década o 2 décadas para acá, además de que somos mucho más viajeros, tenemos un concepto distinto. No sé si lo habéis notado en la agencia de viajes Halcón. Sí, yo llevo, tanto en Halcón Viajes como toda la plantilla que formamos parte, tenemos experiencia ya de bastantes años y sí que hemos notado una evolución en la manera de viajar, en lo que se demanda. Antes, eran viajes a lo mejor más próximos, más cercanos. Ahora ya, el mundo por montera. Sí, tenemos acceso además a
mucho mundo y ya se nos queda como corto, como pequeño. Yo me acuerdo hace muchos años, bueno, pues un viaje de novios era pues ir a Canarias o la playa en verano, pero ahora ya no, ahora ya, bueno, pues bien, pero queremos ir más lejos. Cruzar. Bueno, mientras hablamos y mientras desvelamos algunos de los contenidos de las secciones que nos van a acompañar en los próximos programas, en los próximos magazines, vamos a ver algunas imágenes que además nos habéis hecho llegar vosotros, sí. Qué apetecibles. ¿Que sí? Bueno, aquí no se está mal, pero a mí sí. me gustaría mucho más estar en alguno de los territorios que vamos a ver ahora, en alguna de las ideas que ofrecéis en Halcón Viajes. ¿Qué es lo que más demanda ahora la gente? Bueno, pues ahora que ya ha pasado la Semana Santa estamos en modo verano, entonces, bueno, pues a ver a dónde nos vamos en verano. Ahí, por ejemplo. Sí. Bueno. a las islas, al Caribe, o viajes por Europa, Disney, que también estamos ahora en momento comuniones, los viajes de novios también, que también es buena época para viajes de novios. Entonces, bueno, como destinos, playa, estancias en playas y Disneys. Y cruceros. Y cruceros. Bueno, de todo eso vamos a hablar. ¿Qué tendrá la playa, verdad? Es que el mar es mágico. Sí. Desde luego que sí carga mucho pilas. Sí. ¿No? ¿Y se han hecho así muy sibaritas los clientes? ¿O hay aventureros también que dicen, bueno, tú dame 4 cosas que luego yo ya me hago? A ver, según va pasando el tiempo, el cliente se hace más exigente y bueno, pues tiene más información, tiene más experiencia en viajes y cada vez pide un poco más. Entonces, bueno, pues en Halcón Viajes estamos preparados para asesorar, para dar ideas, para recomendar todo lo que nos pide. Cada cliente que entra en nuestra oficina es especial y es único. Bueno, profesionales de esto de los viajes que muchas veces en verano no pueden viajar, ¿o no? Porque es cuando estáis más liados. Sí. Qué lástima. Sí, pero bueno, sí que dejamos un huequito. Hay que desconectar y cargar pilas. Vamos a hablar, Lucía, de los siguientes programas, porque tenemos un epígrafe para cada uno de ellos, ¿no? Sí. El próximo, que nos va a acompañar el miércoles que viene, será un programa dedicado a circuitos que salen desde Ávila. Eso es muy cómodo, ¿no? Claro. Comodísimo, sí. Solamente el cliente tiene que preparar la maleta y coger el pasaporte. El resto nos encargamos nosotros. Hay viajes de más duración, de menos, un sábado a Toledo, al parque de Puy du Fou, o una semana a Egipto o a Italia, que acabamos de estar. ¿Con salida de Ávila? Desde Ávila, Fíjate. Sí, desde Ávila. Y regreso a Ávila. Va una persona de Halcón Viajes, uno de nosotros, acompañando todo el viaje desde aquí. Y bueno, suele estar todo incluido, las visitas, visados, propinas, o sea, todo, para que el cliente no se preocupe de nada, solo de hacer fotos y de disfrutar. Bueno, eso será el siguiente programa, Sí. el primero de esta serie, de esta saga que vamos a tener, porque después vamos a hablar de viajes en familia, con niños, Sí. ¿no? Sí. Y eso, bueno, pues ya requiere otra organización. Sí, es otro tipo de viaje. También, bueno, pues sobre todo lo más demandado es playa. Playa, ya sea islas, ya sea costas, cruceros también, o Caribe, o ya si los muchachos o los hijos son más mayores, pues también viajes de aventura, a la montaña o por Europa. Hay mucha variedad. Ya no nos quedamos solo en la costa, ya hay mucha variedad. Bueno, y tener en cuenta, bueno, que es un viaje familiar, entonces tiene que haber gustos divididos, ¿no? Porque, sí. Es así, ¿no? Sí, de todo. Uy, en la agencia entran los hijos que casi piden más que los padres. Yo quiero esto, yo con spa, bueno. Novios. Sí. Hoy novios. Claro, estamos ya además en la época, ¿no? Sí. Quien más y quien menos, quien se quiera casar, lo tiene todo preparado ya, ¿no? Sí. No quiero mirar a nadie, pero tenemos a alguien abajo Sí, ya me he enterado. con todo preparado. Entonces, también tenéis los viajes a la carta prácticamente, ¿no? Sí. Sabemos que es un viaje especial y es un viaje único y bueno, pues
para recordar para toda la vida. Un viaje que combine varias cosas, que combine naturaleza, que combine ciudad, si se es más urbanita, y bueno, que termine en descanso y en playa, suele ser. Y hay bueno, mucho donde elegir. ¿Cuáles son los destinos preferidos? No vamos a desvelar mucho más porque lo contaremos todo en un programa dedicado a novios, sí. Pero bueno, ¿cuáles son los destinos? Asia gusta. Y además es un destino que se presta a conocer cultura diferente, paisajes diferentes también, buenas playas, maravillosas. ¿Clima? Y clima muy bueno. Sí, mucha humedad, calor. Pero bueno, Bueno, los novios yo creo que ni se enteran. No, además es que bueno, pues llueve, es el típico sitio donde llueve mucho, una hora, luego termina, sacude uno y ala, a seguir camino. Hablamos con Lucía Nieto, ella es agente de viajes Alcom y hemos estrenado hoy un programa que nos va a acompañar durante otros 5, además del de hoy, para hablar de viajes. Nos quedan los viajes a Disney, lo has mencionado antes, también hablaremos un día de ello, ¿no? Sí. Qué mundo maravilloso, ¿no? Da mucho. Sí, es un viaje especial y mágico, es totalmente mágico. También podíamos enclavarlo en los viajes familiares, porque son viajes familiares, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es un viaje más corto, tiene menos duración y es muy intenso realmente, pero es muy especial para ellos y para los padres también, que nos encanta ver a nuestros hijos cómo se convierten. Cómo disfrutan, ¿no? Sí. Y el último día de esta serie, de esta saga de programas dedicados a viajar, vamos a hacer un crucero, o varios. Sí, sí, porque son adictivos, ¿eh? Sí, ¿no? Una vez que haces uno... O te gustan o te desagradan, una de dos. Sí. No hay término medio, ¿no? A ver, es un viaje especial, ¿eh? O sea, al que le gusta conocer mucho, bueno, pues no son pinceladas del sitio donde vas bajando, y es también barco. No solamente es destino, barco. Pero los cruceros están muy de moda ahora, ¿no? Sí, es una manera muy cómoda de viajar. Hay barcos de una calidad magnífica. Son como ciudades flotantes. Son hoteles de 5 estrellas flotantes, una maravilla. Hay hasta espectáculos, teatros de 3 plantas con espectáculos muy Broadway, entonces es muy cómodo. Y especial también. Cruceros a todas partes, entiendo, ¿no? Y van haciendo sus escalas, no sé. Sí. Navega de noche y va atracando por el día. Entonces, bueno, pues los cruceros más cercanos son por aquí, por el Mediterráneo, norte de Europa, capitales, fiordos, que es tan bonito, naturaleza, con mar, con barco, y Caribe, que también es una maravilla. Luego ya para el que tenga tiempo y... Eso te iba a decir, más o menos, cuál es el tiempo ideal, aunque luego ya hablaremos más despacio de los cruceros, pero ¿qué mínimo para hacer un crucero? Una semana. Una semana. Una semana. Luego hay pequeños cruceros por las islas griegas que se pueden combinar también con tierra, entonces a lo mejor duran 3-4 días, pero lo normal y lo más general es una semana. Bueno, así lo dejamos. Fíjense, hemos abierto boca, porque Lucía Nieto, que es agente de viajes Alcom, va a estar con nosotros todos los miércoles, desde hoy y hasta dentro de 6 o así programas, estará con nosotros para hablarnos de diferentes viajes, de las propuestas que Alcom Viajes tiene para todos nosotros. Muchísimas gracias, Lucía, un placer haberte conocido. Igualmente. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Próximo, ¿no? Creo que no tenemos programa al siguiente, pero estaremos atentísimos para ver lo que nos traes. Aquí estaremos. Gracias. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad y después hablaremos de salud, de la de los más pequeñitos, con el pediatra, el médico pediatra José María Maillo. Y aquí estamos, después de los anuncios, a punto de llegar a las 6, todavía nos quedan 7 minutitos u 8 para llegar a las 6 y un poquito más para terminar el programa. Y miren, durante esta última parte del programa, este último bloque, pues vamos a hablar de salud, de la salud de los más pequeños. Lo vamos a hacer con el doctor José María Maillo, que es médico pediatra desde hace muchos años. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, además... Encantado de estar aquí.
Sí, pues nosotros también de tenerte aquí. Y para hablar además hoy de un tema que seguramente a muchos papás, mamás, bueno, y a la gente en general le va a interesar, porque vamos a hablar, fíjense, de las enfermedades crónicas infantiles más prevalentes. El asma quizá es la más prevalente, con un 6,1% o algo así. Los trastornos por déficit de atención e hiperactividad ocupan el segundo bloque, y la obesidad en los menores, en los niños, el tercero. Empezamos por el asma, Sí. que además estamos en una primavera muy rara y los asmáticos lo están pasando mal, ¿no? Claro. En este caso hablaríamos de los asmáticos alérgicos, Claro. porque el asma es una enfermedad crónica que tiene muchas caras. Tenemos que definir primero que dentro de las enfermedades crónicas hablamos de las congénitas. Entre ellas no están las que vamos a hablar hoy, que son las adquiridas. Las congénitas serían las cardiopatías, algunas formas de cáncer, la diabetes, la enfermedad de Hirschsprung y algunas otras enfermedades que tienen una variabilidad, la fibrosis quística, genética. Dentro de las enfermedades adquiridas es donde la OMS engloba estas enfermedades más prevalentes, como son el asma, el TDAH y la obesidad. Entonces, el asma ocurre de manera diferente en varias épocas de la vida. No tiene nada que ver el asma del niño pequeño con el asma ya del niño mayor de 6 años. El asma del niño pequeño normalmente es una inflamación de las vías aéreas de varias etiologías, pero la alergia no es la más frecuente. Los niños pequeños, cuando empiezan con las bronquiolitis en los primeros meses de vida, son debidas habitualmente al virus sincitial respiratorio. Otros virus también y otras enfermedades bacterianas. Entonces, el asma de esa época es una inflamación de la vía aérea secundaria a esos estímulos, ¿no? Entonces, hay tos muy continua, sobre todo nocturna, hay ruidos, sibilancias, los pitos de pecho, a veces hay fatiga, dificultad respiratoria, pero normalmente ese tipo de asma, llamaríamos asma infantil, no alérgica, secundaria a procesos víricos y bacterianos, suele tender a desaparecer con la edad. El 80% de esos niños, a los 5, 6, 7 años, no tienen ya esa forma de asma. Entonces, ese sería un asma no crónico. Entonces. Claro, ese sería una forma leve. Vale. Ahora, hay un 20% de esos niños que pueden evolucionar a lo largo de su vida en asma crónico, en asma ya persistente, ¿no? Todo niño que diagnosticas ya después de los 5 o 6 años ya puede tener características de asma alérgico. Sigue habiendo dos tipos de asma en esos conceptos, como sería el asma intrínseco, que el organismo tiene una hiperreactividad bronquial y una respuesta hacia muchas cosas, sería, entre comillas, un asma no alérgico, y luego hablaríamos del asma extrínseco, que sería puramente alérgico o de otros factores irritantes. Esos niños mayores de 6 años ya hay inflamación de las vías aéreas. Esa inflamación de las vías aéreas es producida ya por la actividad en la mucosa pulmonar de otras células. Ahí ya suele haber sensibilización alérgica. Ahí también actúa ya en un futuro la polución. Y de ahí surgen otras formas de asma del adulto, unas alérgicas, otras intrínsecas, secundarias a otros factores. Por eso el asma infantil, en la primera parte de la vida, es fundamentalmente, como he dicho, secundario a virus, bacterias, y en la segunda parte de la edad infantil, de 6 años en adelante, es fundamentalmente alérgico. Entonces, en todas las enfermedades llamadas adquiridas, la OMS dice que enfermedades adquiridas son las de larga duración y que tienen que ver con factores genéticos, factores de nuestro comportamiento y factores ambientales. Claro. Tanto en la obesidad, que ya hablamos la otra vez, de que tiene que ver con, nosotros no podemos actuar en la genética, de momento,
pero podemos actuar en la forma de vida. Eso quiere decir, hay una predisposición, pero depende de lo que hagamos después para que se Forma de desarrolle vida o no, ¿no? y Claro. nutrición. Claro. En el asma. En la obesidad. En los niños con asma, pues hay muchos factores genéticos, pero también hay factores fundamentalmente alérgicos. Quien tiene la genética atópica, que son niños con capacidad de producir IgE, que es la reacción del organismo frente a los alergenos, llámese polen, llámese ácaros del polvo, llámese epitelios de animales, llámese hongos de la unidad. Hacia el adulto surgen ya otras formas de asma profesional, como puede ser el asma del panadero y otras asmas que son secundarias al trabajo. Qué faena, ¿no? Claro, entonces todas las asmas en cada época tienen su circunstancia, ¿no? Y entonces en el asma, una vez que llegamos a esas edades en que ya puedes hacer un diagnóstico claro, una historia clínica, una exploración, un estudio analítico, las pruebas cutáneas, estudios radiológicos, haces una definición del asma en condiciones para poner un tratamiento adecuado. Eso a partir de los 6 años. A partir de los 5 o 6 años, 6 años, vale. Eso no quiere decir que no haya niños de 3 y 4 años. Ahora vamos estudiando con tanto avance que en primaria, los pediatras de primaria hacen pruebas para detectar cuando un niño está empezando a tener anticuerpos, independientemente de que los anticuerpos en alergia alimentaria se producen mucho antes. Pero hablando del asma, es difícil ver a un niño de 2 o 3 años, salvo excepciones, que ya empiecen a tener alergia al polen. No han vivido primaveras suficientes para sensibilizarse. Por eso, a los 5 o 6 años ya puede ocurrir, ¿no? ¿Cómo detectar entonces que un niño tiene asma? Primero, pues claro, haciéndole un chequeo. Claro, hay que hacer una historia. La historia clínica te lo va marcando. Vale, tú le notas algún síntoma, pero le haces una historia clínica, el pediatra de atención primaria los cataloga rápidamente. Vale. Son niños que han tenido bronquitis asmatiformes, hiperreactividad bronquial, con los catarros tienen sibilancias, necesitan medicaciones específicas y esos niños ya van encaminados. Si un niño de esos, sus factores genéticos le van a llevar a poderse sensibilizar al polen, al perro, al gato, a los alergenos correspondientes, pues ya tenemos una evolución diferente del asma que condiciona diferentes tratamientos. Vale. Y eso todo hoy día está muy sistematizado. Vale, el asma es una de las enfermedades crónicas infantiles más prevalentes. El 6,1% de los niños la padece. Vamos a la segunda, que es el TDAH, conocido, la enfermedad por déficit, el trastorno, digamos, por déficit de atención e hiperactividad. Suelen ir ligados, pero no siempre, ¿no? Lo dice la nomenclatura, TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces es una enfermedad que la OMS la cataloga dentro de los trastornos del comportamiento y de las emociones. Es una enfermedad compleja de diagnosticar y no debemos de avanzar y catalogar a un niño de hiperactivo o déficit de atención a la primera de cambio. Porque sea muy movido, ¿no? Claro, hay que entender que diagnosticar el TDAH antes de los 6 años es complicado. Es un diagnóstico complejo que deben de hacer los especialistas. Pero los padres son los primeros que notan cuando un niño puede tener déficit de atención, cuando un niño puede tener exceso de impulso, hiperactividad, y ellos son los primeros que lo pueden valorar. Hay que hablar con los padres, hay que hablar con el colegio. Los primeros informes psicológicos surgen del colegio. Luego ya lo valora el especialista en atención primaria. Y luego ya debe de ser valorado por un grupo multiprofesional de psicología y psiquiatría y también dentro de la especialidad de neuropediatría, que son los que van a decidir, después de un diagnóstico que es complejo y no es sencillo antes de los 6 años, pero que en niños de 6 años en adelante hay unos protocolos llamados TEST de la Academia Americana desde hace años que vas valorando. Y cuando un niño presenta más de los síntomas recomendados, en 2 contextos de su vida, como sería contexto escolar, contexto social, contexto familiar,
ya se puede llegar a ese diagnóstico, pero no es un diagnóstico que haya que hacer a la ligera, Vale. porque un niño se Está levante bien. 3 veces de la silla, Claro, es que no es vas lo a decir lógico. que es hiperactivo. Claro, efectivamente. Y yo creo que hay que darles tiempo a esos pequeños a que maduren. Se ha estudiado que el cerebro de estos niños tarda 3 años más en madurar que el de otros. Entonces yo creo que hay que darles un margen y deben de ser los especialistas los que aconsejen a los padres cómo se debe de actuar con esos niños y, llegado a casos, aplicar las conductas, las técnicas conductuales y luego ya llegar a la medicación, que la hay y evoluciona favorablemente, pero dentro de un orden y en un tiempo, y cuando el diagnóstico se ha hecho acuadamente. A partir de los 6 años. Es una fecha que tenemos y ya... la época en que se diagnostican, sobre todo, y se ponen tratamientos, es de los 7 a la adolescencia. Vale, nunca antes. Y claro, siempre, si se estudia adecuadamente y haces estudios anteriores, pues ya se podía detectar algún detalle. Pero es cuando se van acumulando todos esos detalles cuando se llega al buen diagnóstico, que conlleva el buen tratamiento. Un niño con déficit de atención, con hiperactividad, con impulsividad. Entonces, todos esos niños, siendo controlados, se les puede ayudar perfectamente. Vale, vamos al último de las enfermedades crónicas infantiles más prevalentes, que es la obesidad. Ya hemos hablado en algún otro programa de ella, pero así en 3 minutos que nos quedan... Tiene porcentajes altos y en España cada vez más. A mí me alarma porque, bueno, parece mentira, ¿no? Vistas las estadísticas de Europa, vi el otro día una estadística de Europa que hablaba de que entre los 7 y los 9 años, creo que el 39% tienen sobrepeso de los niños y era el 16% obesidad. Eso es muy alto. Es mucho. Y está claro, y lo hablamos cuando hablábamos de los 1000 primeros días, que en los 3 primeros años de vida se genera. Y es aquello que comentábamos de que no es lo que comemos, es lo que comimos. De tal manera que un pequeño que tiene factores genéticos que le pueden ayudar a ser obeso, pero además tiene una vida sedentaria y además tiene unas alteraciones nutricionales con excesos proteicos o excesos calóricos o excesos de azúcares de rápido consumo, como son las golosinas, pues esos niños pueden desequilibrar la balanza nutricional y hay que tener cuidado con ellos, irlos aconsejando. Yo creo que los padres de hoy en este tema están muy bien formados y la mayor parte de las casas se controlan estos temas. Bueno, pero aún seguimos teniendo unos niveles muy elevados. Hay un tipo de alimentación y una vida sedentaria que ayudan a que todo esto aumente. Entonces yo creo que es fundamental evitar la vida sedentaria. Pues aquí lo dejamos, doctor. Seguiríamos hablando y hablando, porque son muy interesantes. Son temas muy largos y tienen muchas connotaciones y hay que diagnosticarlos con paciencia. Con paciencia y nunca precipitándose. Eso nos gusta que lo haya dejado claro. El doctor José María Maillo es médico pediatra, nos acompaña más o menos una vez al mes. Muchísimas gracias por estar aquí y por hablar de estos asuntos tan importantes, tan interesantes. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final de este programa. Nos despedimos hasta la semana que viene, no, que hacemos un paréntesis. La próxima nos volvemos a encontrar. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Como siempre les decimos, adiós.